¿Ya? Hola, buenas tardes, Iglesia. La verdad que es un poco extraño estar aquí sin vosotros, pero bueno, Dios tiene el control de todo esto y realmente esto también nos tiene que enseñar que la Iglesia somos nosotros y que podemos estar en nuestros hogares orando y buscando al Señor. Así que vamos a estar reproduciendo en directo los estudios gracias a Diane y a Jorge, las personas que están aquí ayudándonos también con el tema este de sonido. Me confirman que esta misma noche estará subida también a la página, así que la persona que no podéis verla por Facebook, pues saber que esta noche ya estará la página, la predicación en la página. Así que nada, vamos a ser prudentes. Os ruego por favor que como cristianos guardemos todo lo que las autoridades sanitarias están diciendo y hagamos caso a las recomendaciones del gobierno. Esto no son unas vacaciones, tenemos que ser responsables con las cosas que hacemos. Así que nada, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Hoy le toca compartir a Caroline y vamos a estar hablando sobre el libro de Josué. Que Dios os bendiga. Gracias, Pastor. Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en esta noche con el estudio del libro de Josué. Vamos a retomar un poco lo que hemos aprendido durante todos los meses en este estudio. Y quiero comenzar un poco retomando la historia del pueblo de Egipto del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto. Aquí vemos el lugar donde estaba el pueblo de Israel en Egipto, en Ramanés, y todo el recorrido que probablemente ellos hayan hecho para llegar hasta esa tierra prometida que el Señor les había dado ya. Bueno, en este estudio vemos muchas historias que reflejan la fidelidad de Dios y el cumplimiento de todas sus promesas, el llamado a poseer la heredad que Él había prometido a su pueblo Israel. Vamos a estudiar en este libro de Josué, en los capítulos comprendidos entre el capítulo 13 y el versículo 19, 20 y un poquito hasta el 21, el reparto de la tierra prometida a cada una de las 12 tribus de Israel. Partimos de la similitud que la tierra prometida representa la vida en el espíritu del cristiano. Estamos llamados a conquistar no solamente un territorio geográfico, sino una vida en el espíritu, una vida en plenitud. Este estudio nos enseña que la guerra no se termina. Se ganan muchas batallas en nuestro diario vivir. Vemos a un Josué de edad avanzada, muy mayor, con mucho territorio aún por conquistar. En nuestras vidas aún tenemos muchas batallas para pelear y es una realidad que tenemos que aceptar como cristianos. Hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor, vamos a tener que luchar en todas las áreas de nuestra propia vida, con nuestro yo o más bien con nuestro ego. Hay pecados y hay áreas que debemos rendir ante Dios. El pecado y las tentaciones no desaparecen con la edad ni de la noche a la mañana, ni con el paso de los años de ser cristianos o de conocerle a Él. Seguimos teniendo batallas y áreas en nuestra vida que tenemos que conquistar, que tenemos que perfeccionar y rendir ante Dios. No debemos darnos por vencidos ni tirar la toalla. Recuerda que nuestra graduación terrenal termina dentro de un féretro y hasta que llegue ese momento, tú y yo tenemos que seguir en esa lucha constante de conquista para el reino de los cielos. Josué es una simbología de Jesús. En el hebreo traducen Yeshua. Y nuestro José es nuestro Jesús. Ese capitán que fue a la batalla con un objetivo, la ganó por amor a la humanidad. Ahora vamos a ver en esta diapositiva número 2, la tierra prometida, todo el territorio de Canaán. Cuando el pueblo de Israel llegó hasta el río Jordán, que es esta parte de aquí, lo cruzaron y conquistaron las ciudades más grandes con sus fortalezas, entre ellas Jericó. Es un estudio que ya hemos visto. Ahora en el capítulo 13, vamos a partir con el estudio en los versículos del 1 al 8. Vemos un listado enorme de todas las ciudades que aún le faltaban por conquistar.
En el versículo 6 vemos a Dios hablando a Josué de una forma particular. Y le dice, yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Estamos en Josué, capítulo 13, versículo 6. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta mucho esa versión. Comienza nuevamente. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate, le está hablando Josué, de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Ahí vemos a Dios hablando a Josué, dándole la confianza plena de que él tenía el control de todo. Había muchísimo trabajo por hacer. Si estás en tu casa, puedes ubicarte en el capítulo 13, del 1 al 8, y puedes ver la lista tan grande de ciudades que aún faltaban por conquistar. Y Dios le dice a Josué, no te preocupes por eso. Yo mismo iré expulsando a ese pueblo de la tierra del paso de los israelitas. Hay mucho trabajo por hacer, pero Dios dice, yo lo voy a hacer por ti. Y aunque Josué tenía como misión luchar por esa conquista, él lo siguió haciendo confiando de que Dios tenía el pleno control de todo. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo. Busca el capítulo 23, del versículo 27 al 29. Y vemos lo que le dice Dios a Moisés. Estamos volviendo un poquito atrás. Dice, enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de la tierra que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas. En el versículo 29 dice, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían como una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Vemos que Dios tenía el control. Un pueblo pequeño en un territorio inmenso, como lo vemos. Canaán, todas las ciudades aledañas del territorio de Edom, Moab, Amón, los amorreos, los moabitas, los amorreos, Canaán, los filisteos, toda esa tierra formaba parte de esa tierra prometida que el Señor le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Moisés, a Isaac y a Jacob. Ahora, cabe recordar que en el versículo 14, continuamos en el capítulo 13, Moisés fue muy claro respecto a una tribu en especial, que es la tribu de Leví. Vamos a leer el versículo 14 que dice, Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Nos acordamos que la tribu de Leví eran los encargados de mantener el tabernáculo, de mantener las ofrendas, de quemar los sacrificios, eran los encargados de guardar la presencia del Señor, eran los sacerdotes. Todas las tribus tenían un territorio, pero la tribu de Leví no tenía un territorio establecido como tal. Entonces, ¿de qué vivían? Nos podíamos preguntar, ¿no? Su sustento era la adoración del pueblo. Parte del animal que se sacrificaba era para ellos, y su territorio era Jehová mismo. Es hermoso, ¿no? Ver que dependían total y absolutamente del Señor. Esa debe ser nuestra vida en Cristo. Depender solamente de Él, sabiendo que Él tiene el control de toda nuestra vida. Ahora bien, nos adentramos en el capítulo 14, donde el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de cada una de las tribus de Israel se disponen a hacer la repartición o la distribución de la zona occidental de Canaán, o sea, ya al otro lado del Jordán. Vemos en el principio, en la zona oriental, estamos hablando de esa zona, perdón que me devuelva un poquito porque me he pasado. Exacto, esa es la diapositiva. Esta es la zona oriental. Aquí vemos el río Jordán
y aquí vemos la zona occidental, ¿vale? Que limitaba con el mar Mediterráneo. Esta zona oriental es la zona que habitaron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Antes de cruzar el río Jordán, que fue más o menos a esta altura, donde estaba Jericó, ellos cruzaron ese río Jordán cuando se abrió en dos. El pueblo cruzó y Moisés les estableció esta zona para que vivieran con la condición de que tenían que ir a la batalla a conquistar esa tierra junto con sus hermanos israelitas. Ahora bien, en Josué 13, del 8 al 12, vemos todas las fronteras del territorio que Moisés había entregado a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habitaron en el territorio oriental. Ubiquémonos en esta parte. Rubén, Gad y Manasés. Media tribu de Manasés, ojo. Ahora bien, en el capítulo 14, donde el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de cada una de las tribus de Israel se disponen a hacer la repartición o distribución de esta zona, la zona occidental, la vemos aquí, se menciona o se hace mención a la tradición que mantenía el pueblo de Israel de consultar a Dios. Lo pueden leer en el capítulo 14. Dios tiene la última palabra. Era más o menos la traducción de consultar a Dios. Dios tiene la última palabra. Y dicen que tenía que ver con el Urim y el Tumim. Algunos historiadores piensan que lo del Tumim y el Urim consistía en dos piedras grabadas, una con la palabra sí y la otra con la palabra no. Esta descripción puede ser solo una especulación, no lo sé, independientemente de lo que fuera o cómo haya sido esa repartición. Sabemos que fue el mismo Espíritu Santo quien repartió la tierra y todas sus fronteras. Hoy en día, como cristianos, no podemos aplicar esta razón de echar suertes en nuestra vida. Es imposible. No es lo más indicado. Ya que tenemos la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, y es la voluntad de Dios. Y en ella encontramos nuestro propósito como cristianos. En ese capítulo 14, si continúan a leer el relato en sus casas, antes de echar suertes, vemos que se levanta un valiente. Se llamaba Caleb. Ubiquémonos en el Josué 14, del 6 al 11. Y le dice Caleb a Josué: perdón, Josué, yo no necesito echar suertes, porque Dios ya me ha dado a mí esa tierra hace 45 años, por si no te acuerdas. Lo vemos reflejado en Josué del 14, del 6 al 11. Vemos a Caleb dirigiéndose a Josué, recordando esa promesa que el Señor le había hecho a él, reclamando esa heredad que le había sido dada a sus 40 años. O sea que aproximadamente Josué tendría unos 95 años. Caleb tendría unos 95 años. Cuando le dice a sus 40 años, cuando fue enviado con los 2 espías a inspeccionar la tierra prometida. Vamos a volver un poquito atrás de la palabra. Allí en sus casas pueden buscar Deuteronomios, capítulo 1, del 34 al 36. No lo ponemos en pantalla porque somos 3 los que estamos aquí, unos están grabando y yo estoy compartiendo y no hay tantas manos para que nos ayuden en el ordenador. Dice, Deuteronomios 1, del 34 al 36. Lo leemos. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefoné. Él dará la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Ahora volvemos nuevamente a la historia en Josué 14. En el versículo 15 vemos que Josué respetó esa promesa. Dice, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Ya vemos que se van repartiendo el territorio de la zona de Canaán y ya se va formando Israel como un estado.
Vemos en este pasaje que Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Dios tiene en su palabra, en la Biblia encontramos más de 3.565 promesas, todas para ti, todas. Promesas de paz, de bendición, de obediencia, de descanso, de provisión, de protección, etcétera, etcétera. Vemos que Dios es fiel y todas esas promesas son tuyas. Reclámalas. Levántate como Caleb y dile: Señor, tú me has llamado a ser esforzada y valiente. Señor, tu palabra dice que todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Yo reclamo este territorio para mí. Jesús dice en Jeremías que sus propósitos y sus planes para nuestras vidas son los mejores. Reclámalos. ¿Estás dispuesto a asumir ese reto? Yo quiero que en esta noche seas confrontado allí en tu casa, donde estás sentado viéndome en el ordenador, en el móvil, en la pantalla de tu televisor, donde sea. Yo quiero que Dios toque tu vida y te rete a ser un conquistador, a conquistar ese territorio, esa zona que el Señor te ha dado. Ahora bien, pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 15, y vemos cómo sigue esa distribución de ese territorio de Canaán. Vemos aquí cómo fue asignado el territorio a la tribu de Judá. Ubiquémonos en el capítulo 15. El Señor comienza dando instrucciones de todas las fronteras que tenía ese trozo de tierra y todas las ciudades que serían entregadas a la tribu de Judá. Y lo más bonito es una de las promesas que Dios les dio a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, es que ellos no iban a construir ciudades, ni iban a construir lagares, porque ya todo estaba listo para que los israelitas entraran a habitar esa tierra prometida. Él iba a expulsar a sus habitantes, pero toda esa infraestructura, todas esas casas, todos los lagares, todo quedaba para ellos. Simplemente tenían que habitar y vivir una vida en plenitud. En los primeros versículos del capítulo 15 va mostrando todas las fronteras de Judá y todas las ciudades que serían entregadas. Y una de las promesas que Dios les dio antes de entrar a la tierra prometida es que no construirían ciudades ni lagares, porque ya todo estaba listo para que los israelitas entraran a habitarlas. Querida iglesia, la mies ya está lista. Debemos ser diligentes en estos tiempos y cosechar los que otros han sembrado con lágrimas y gotas de sangre, incluso con sus propias vidas. Los cristianos en el paso del tiempo hemos sido perseguidos, encarcelados, azotados. Hoy día tenemos libertad de culto, podemos hablar sin tapujos, sin temores, y debemos dar a conocer a Jesús como ese Salvador de esta nación, España, en este momento de crisis. Dios nos ha dado esta tierra para alcanzarla, para conquistarla, para amarla y para habitarla como unos conquistadores. España es nuestro territorio hoy día. Valencia es nuestra heredad geográfica. Ahora yo te digo, no es casualidad que tú y yo estemos acá en estos tiempos. No es casualidad de que hayamos dejado nuestros países, nuestras familias, para venir a este país. Todo estaba en el plan perfecto de Dios, así que no es casualidad. No es que hayas tenido que salir porque no tenías que comer, no. Dios te trajo aquí con un propósito. Y tienes que buscar ese propósito en el Señor para que fuese traído hasta este lugar. Ahora vamos a continuar con los capítulos 16 y 17, donde Josué reparte las tierras a las tribus de Efraín y Manasés, o sea, la otra media tribu de Manasés. La tribu de Efraín ocupó el lado medio oriental. Aquí vemos la tribu de Efraín, medio occidental de la zona de Canaán. Estas dos tribus le reprocharon a Josué la extensión de tierra que les había dado. Vamos a irnos a Josué, capítulo 17, del versículo 14 al 15. Dice: los descendientes de José se presentaron ante Josué. ¿Por qué dice los descendientes de José? Recordemos que la tribu de José se dividió
en dos tribus, que eran sus dos hijos, eran Efraín y Manasés. Entonces vemos dos tribus descendientes de José como tal. Continúo. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿por qué nos dice solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Al parecer era una tribu muy grande en gente. Y Josué le contestó: si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas y conquístenlos. Así de sencillo, no se quejen tanto y vayan y conquisten, que hay mucha tierra por conquistar. Ante esta situación, José les dice: pues si quieren más, vayan y la conquistan. Así de sencillo. Hay muchos cananeos por expulsar todavía. Y recordaros de la promesa que les dio el Señor en el versículo 6 del capítulo 13, donde el Señor les decía: yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra al paso de los israelitas. Era solamente reclamar esa promesa, ya estaba dada. Pero bueno, en la humanidad todo funciona así. Muchos cananeos habían por expulsar. Dice: si sois tan grandes, podrán conquistar aquel monte. En pocas palabras les dice: ay, no discutan tanto y vayan y conquisten lo que quieran. Les dio la libertad de ir a conquistar el monte que quisieran para ellos. Y es curioso, ¿no? Porque en nuestra vida somos iguales. Hay tanto territorio por conquistar todavía. Queremos más y no somos capaces de movernos. Nos quedamos a la espera de que todo nos lo den, de que todo nos lo traigan, de que todo nos lo sirvan. Y es cuando empezamos allí a ver los peros, los nos, a ver las cosas difíciles y a creer que no somos capaces, que no podemos. Y la verdad es que no queremos pagar el precio. Cuando la victoria ya está nuestra, ya es nuestra esa victoria. Jesús la peleó y la pagó a un alto precio en nuestro lugar. Hay una canción que dice: no me quiero conformar, he probado y quiero más. Esa tiene que ser nuestra oración diaria. Señor, no me quiero conformar, quiero crecer más en ti, quiero ir más en ti, quiero conquistar más, quiero poner mis dones, mis talentos a tu servicio, Señor. No me quiero conformar, quiero más de ti. Bueno, retomamos nuevamente, pasamos al capítulo 18, vemos aún que quedan 7 tribus por recibir su heredad. Y ya se habían asignado las tribus de la zona oriental, como vemos aquí: Rubén, Gad y la media de Manasés. Ya la tribu de Efraín había recibido su heredad, y la otra tribu, la otra media de Manasés, también tenía ya su territorio. Entramos ahora en Josué 18. Allí en tu casa busca el capítulo 18, vamos a leer del 1 al 3. Dice: ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún habían 7 tribus a las que no se le había asignado sus porciones de tierra. Versículo 3, y quédate con esto. Dice: entonces Josué les preguntó: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Les pregunta. Vemos a un Josué expectante en que las demás tribus pidieran su heredad, reclamaran lo que era suyo. Y les dice: bueno, ¿hasta cuándo van a esperar? En la Reina Valera es un poquito más fuerte y les llama negligentes. Josué ve aquí a un pueblo relajado, probablemente acostumbrado al nomadismo del desierto. Duraron 40 años en un desierto, para arriba, para abajo, de un lugar a otro. Luego entraron a la tierra prometida y fueron de un lugar para otro conquistando tierras, de guerra en guerra. Y se les había olvidado que ya era hora de que se asentaran como pueblo. Ya tenían un territorio para ellos. Pero sabemos que todo esto implica un cambio de vida, un cambio de costumbres, trabajar la tierra, pastar el ganado, porque iban con mucho ganado,
implicaba hacer cosas diferentes a las que estaban acostumbrados de hacer. Un cambio de vida les estaba esperando, pero ellos no estaban muy animados, no estaban muy por la labor de dar ese paso a las cosas diferentes. Y en nuestra vida hay cambios que deben ser relevantes, hermanos. Hay cambios que deben marcar un antes y un después, que nos deben motivar a tomar decisiones radicales en nuestro ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser. No debemos dejar las cosas para mañana. Es el hoy, es el ahora. Mañana no sabemos si vamos a estar. De verdad, tienen que haber cambios en nuestra manera de vivir. Debemos salir de nuestra zona de confort. Se me queda pegada la hoja. Y debemos salir a conquistar el territorio que Dios ya nos ha dado. Los demás no lo van a hacer por ti, olvídate. Es un trabajo que te toca a ti y tienes que decidir si quieres cambios o si quieres vivir viviendo una vida, entre comillas, mediocre. Estás llamado para avanzar, estás llamado para vivir más, para vivir una vida en plenitud como tal. Luego de este llamado de atención, se levanta la tribu de Benjamín, lo vemos en el versículo 11 al 28, y se les es entregada la heredad ubicada entre Judá y Efraín. Benjamín está entre Efraín y Judá, aquí lo vemos en el mapa. En el capítulo 19, ya vamos retomando, se levanta la tribu de Simeón para reclamar también su heredad, y se les concedió un trozo dentro de la tribu de Judá. Ya que la tribu de Judá era muy pequeña, el trozo que tenían era muy grande. Esta es la tribu de Judá. Todo este trozo era la tribu de Judá. Y a la tribu de Simeón, que es ese círculo que vemos aquí, se les concedió este trozo dentro de la tribu de Judá. Y se preguntarán ¿por qué? Sí, ¿por qué? Todo tiene un motivo dentro de los planes de Dios. Vamos a volver un poquito a la historia atrás, cuando Jacob estaba profetizando sobre la vida de sus hijos. Y dice cosas que se cumplirían cuando ellos recibieran su territorio. ¿Os acordáis en el Génesis que la tribu de Leví y Simeón destruyeron como venganza toda una ciudad porque habían violado a Dina, su hermana? ¿Os acordáis de esa historia, los que habéis leído el Antiguo Testamento en el Génesis? Pues esa actitud que ellos tomaron, eso que ellos hicieron, trajo una consecuencia, un castigo. Y fueron esparcirlos por toda la tierra de Israel. Yo quiero que vayamos al Génesis, pues capítulo 49, vamos a leer del versículo 5 al 7. Y aquí vemos a Jacob, a Israel, bendiciendo a cada una de las tribus, a cada uno de sus hijos como tal. Y cuando llega a la bendición de Simón y de Leví, fueron palabras muy duras. Ubícate en el versículo 5 al 7. Dice, Simón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tengan nada que ver con sus planes. Pues en su enojo asesinaron hombres, y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, y luego dice, los dispersaré por todo Israel. Esparcir es separar en varios lugares, extender. Y dispersar es hacer desaparecer. Y vemos con el paso del tiempo que se hace realidad esta profecía. Vemos que Leví no tuvo territorio dentro del pueblo judío. El Señor le asignó ciudades en cada una de las tribus. No tuvo un territorio para ellos. Fueron solamente ciudades esparcidas por todo el territorio de Israel. Y Simeón
no tenía un territorio aparte para él, sino que estaba dentro del territorio de Judá. Míralo, Simeón dentro del territorio de Judá. ¿Qué significa esto? Que cuando la tribu de Judá se fue haciendo más grande, la tribu de Simeón se diluyó dentro de la tribu de Judá y se perdió, se esparció, se revolvieron todos. Y ahí vemos cumplida esta palabra de su padre Jacob. Se hace realidad la profecía y vemos que Leví no tuvo territorios, sino que tuvo ciudades esparcidas por todo el territorio de Israel. Y Simeón no lo tiene aparte, sino dentro del territorio de Judá. Y más adelante el territorio de Simeón se diluye dentro del territorio de Judá. Así se cumple la profecía que había dado su padre para ellos, por la conducta que habían tenido tan nefasta. Luego continuamos en el capítulo 19, pasamos al versículo 10, aquí vemos la entrega del territorio a la tribu de Zabulón. En el versículo 17 se le entregan las tierras a la tribu de Isaacar. Y ya repartido todo el territorio, y aquí vemos todas las tribus ya repartidas, todas repartidas. Vemos por último a Josué tomando posesión de su tierra. Vamos a los versículos 49 y 50, del 49 al 51 del capítulo 19. Josué se espera hasta el final y le toca reedificar una ciudad que estaba en ruinas. Fue su heredad. Él la aceptó y la reconstruyó. En el versículo 50 dice, en la parte B, la ciudad de Timnat Será la reconstruyó y se estableció en ella con toda su familia. Ya vemos todos los territorios distribuidos, repartidos. Y en el capítulo 20 vemos cómo Dios pensó en todo y creó ciudades de refugio. Vemos aquí un pasaje muy importante. O sea, yo estoy muy detallista en todo lo que hizo. Y vemos en el capítulo 20 del 1 al 5. Vamos a leerlo. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor le dijo a Josué, ahora dile a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar su muerte, los líderes no le entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Volvámonos un poquito más al pasado y acordémonos que la ley de ese entonces se basaba en la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Y en base a eso, Dios pensó y creó estas ciudades de refugio. Eran unas ciudades... Pasa la otra. Eran unas ciudades que no eran para asesinos, tengámoslo en cuenta. Eran ciudades que no eran hechas para asesinos, sino para proteger a aquellos a quienes habían matado a alguien sin intención, accidentalmente. ¿De quiénes? Pues de los familiares de las víctimas, quienes buscarían venganza. En total se crearon 6 ciudades de refugio como medida de seguridad y para que no se autoeliminaran ellos mismos, porque sabes que el hombre en su naturaleza siempre busca la venganza. Hazlo más pequeño, por favor. Aquí vemos que en el lado occidental, al otro lado del Jordán, encontramos Cedes al norte, Siquem en el centro y Hebrón al sur. Estas 3 ciudades de refugio estaban al occidente y al oriente vemos otras 3 ciudades de refugio, Golán, Ramot y Beser.
Dios era un Dios súper detallista y no se le olvidó ni el más mínimo detalle en todo lo que le prometió a Israel. Ahora continuamos en los capítulos 21. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el capítulo 21 nos hace un recuento de todas las ciudades que fueron entregadas a los levitas. Acordémonos que los levitas no tuvieron territorio propio como tal, sino que le fueron entregadas ciudades, fueron distribuidos por toda la tierra prometida para habitarlas, y allí ellos convivían con sus ejidos para sus ganados. Y vemos esos puntitos negros son la tribu de Leví, 48 ciudades donde ellos habitaron en todo el territorio de Israel. Aquí vemos cumplida la promesa de Dios, o la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, cuando cumplió cada una de sus promesas, incluida la de darles una tierra donde fluía leche y miel. El Señor cumplió su promesa a ese pueblo de Israel y los llevó a una nueva etapa de vida, a un nuevo cambio, y a que repoblaran el nuevo Israel, ya como ciudad, como tal. Ahora bien, quiero resaltar una historia ya para terminar, que creo que fue muy importante en esa época, y quiero llevarlos al capítulo 17 de Josué. Y en el versículo 5 vemos un relato muy curioso que me impactó y me gustó mucho, porque Dios es un Dios de detalles y no se le escapó ni una. Dice: por lo tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galaad y Basar, que estaba al otro lado del río Jordán. Perdón, me devuelvo. No es a partir del versículo 5, es a partir del versículo 3. 17, capítulo 17, versículo 3. Dice: sin embargo, Zelofejad, un descendiente de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones. Solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra igual al que el de los hombres de nuestra tribu o de nuestro clan. Así que Josué les dio una porción de tierra junto con la de sus tíos, como el Señor había ordenado. ¿Vale? Ahora yo quiero devolverme un poquito atrás y que conozcamos un poquito la historia de estas 5 mujeres. Vamos al libro de Números, al capítulo 27, busca ahí en tu Biblia, Números, capítulo 27, del versículo 1 al 7. Lo voy a leer así muy rápido. Cierto día las hijas de Zelofejad, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa presentaron una petición. Zelofejad, su padre, era descendiente de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad. Imagínate el desafío de estas mujeres, que no fue cualquier cosa, presentarse ante el sumo sacerdote, ante Josué, ante los líderes de cada tribu, ante toda la comunidad, reclamando lo que a ellas les pertenecía. Y ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré, que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado. Y no tuvimos hijos varones. Y preguntan: ¿por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan porque solo no tuvo hijos varones? Se preguntan ellas, le preguntan: ¿por qué tiene que desaparecer el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no tener hijos varones? ¿Es que nosotras no valemos? ¿No significamos nada dentro de esta sociedad, dentro de esta comunidad, dentro de este pueblo?
dennos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Versículo 5. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima. Tienen toda la razón, reconoce el Señor en su inmensa sabiduría. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígneles la porción de terreno que se hubiera dado a su padre como tal. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Imagínate toda la revolución que causaron estas 5 mujeres en ese entonces, donde era un patriarcado total y donde la mujer prácticamente no valía su palabra. El que mandaba era el hombre y eran patriarcas de los duros. Dice, y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Yo me puse a pensar ahí en mi casa divagando. Yo digo, madre mía, como si hubiésemos sido nosotras. En mi casa somos 5 chicas. Somos 5 hijas del matrimonio de mi papá y mi mamá. Mi padre falleció ya. Yo digo, como hubiese estado yo en ese entonces, en esa época, con mis 5 hermanas, huérfanas, desamparadas, sin terreno y sin nada, es que vamos, la lío pero parda. Y vemos cómo Dios reivindicó la posición de la mujer dentro del pueblo de Israel. Vemos a estas mujeres que por la fe marcaron un antes y un después en la historia de Israel. Sirvió de precedente y Dios reivindicó la posición de las mujeres dentro de la sociedad. Nos dio una posición y les dio una posesión dentro de Israel, dentro de ese lugar. La fe de estas mujeres sobrepasó una barrera que tanto la naturaleza como la ley le pusieron delante de ellas. Se negaron a quedarse despojadas. Se negaron a que les quitaran su heredad, a que les quitaran su territorio. Se negaron, se presentaron ante el concilio de ese entonces y reclamaron lo que les pertenecía por herencia. Quemaron el último cartucho que les quedaba. Si no lo hacemos, ya estamos, pero mal. En Colombia, digamos, estamos en la inmunda. Entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron como valientes, quemaron ese último cartucho que se llama fe, ¿vale? Y confiaron en Dios. Sabían que Dios no las iba a dejar solas. Sabían que Dios era un Dios justo. Y yo también lo creo. Así que con esta historia quiero ya dar por terminado el estudio. Y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que queremos ser conquistadores de nuevas tierras. Queremos ser conquistadores de ese lugar tanto geográfico que nos ha dado, que es el lugar donde estamos, como el poder conquistar y entregar nuestra vida ante sus pies. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias, Dios, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en un país, Señor, al que amamos, Señor, con todo nuestro corazón, porque sabemos que no es casualidad, Dios, de que estemos aquí en España, para los que venimos de afuera, Señor, porque sabemos que tú amas esta nación y que tú tienes propósitos grandes para este lugar, Señor. Señor, y declaramos que España, Señor, va a ser el centro para que comience ese avivamiento, Señor, que estamos esperando para toda Europa. Gracias te damos, Señor, porque yo me siento hoy desafiada en mi vida, Señor, a avanzar. Me siento desafiada, Señor, a reclamar ese territorio que tú me has dado, Dios. Me siento desafiada a no conformarme con lo que tengo, Señor, sino a ir a más en ti, Señor. Señor, me siento desafiada, Padre Celestial, a poder decir, Señor, quiero más. No me quiero conformar. Necesito de ti porque en mis fuerzas no puedo. Señor, y poder traer a memoria este versículo 6 del capítulo 13, donde dice,
yo expulsaré a los cananeos del camino de los israelitas. Dios, y yo sé que tú vas a expulsar de mi camino, Señor, todo lo que el enemigo quiera colocar para hacerme caer, para que desfallezcan mis fuerzas, Señor. Y tú me vas a dar fuerzas como el búfalo, Señor, para seguir adelante. Y volaré tan alto, Señor, que sé que vamos a cumplir nuestros propósitos a los que hemos sido llamados como tus hijos, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Te pido que bendigas cada familia, Señor, allí en sus hogares, allí reunidos, Señor Jesús, y que en este tiempo de dificultad, Señor, y de donde estamos todos atónitos, sin saber qué va a pasar, sin saber, Señor, qué nos vendrá, donde hay tanto bulo, tanta cosa que se dice, Señor. Señor, que seas tú guardándonos en el huequito de tu mano, Señor, y que ninguna arma forjada, Señor, contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia, Señor, va a prosperar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estamos todos estamos todos despedidos, ya la costumbre, ¿no? Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Y les recuerdo que el próximo domingo a las 11:30 de la mañana vamos a estar conectados también para que reciban desde sus hogares la reunión dominical. Que el Señor les bendiga.